Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean al podcast, aquí con su servidor Enrique Rodman y mi compañera y mi amiga Jimena Toledo. Vamos a platicarles el tema de disfunciones sexuales, disforia de género y trastornos parafílicos. Como bien sabemos, estos son temas importantísimos de la psicología y esto tiene que ver mucho con la materia que actualmente estoy llevando de desarrollo y trastornos psicológicos. Saludos a la maestra Adriana que nos va a estar escuchando. Muy bien, vamos a empezar con el tema de disfunciones sexuales. Amiga Jimena, ¿qué me puedes decir acerca de las disfunciones sexuales? Bueno, hola, primeramente pues muchas gracias por haberme invitado y pues lo que puedo aportar de este tema, como tú lo mencionaste, es muy importante y es muy importante que pues sepamos lo principal o lo más básico de este tema y lo que yo te puedo aportar es que pues la disfunción sexual puede pues nacer desde que uno está pequeño Ujú. y se puede ir desarrollando poco a poco, obviamente secundariamente en el ámbito sexual. También que pues estos son como unos trastornos que alteran la vida tanto como del hombre y como de la mujer. Ujú. De hecho, esto lo miré en un video que está muy interesante, también los invito a verlos, que se llama Disfunción Sexual de un psicólogo, donde me quedó muy grabado que menciona sobre pues esta disfunción sexual en el hombre y la mujer. Y Ujú. mencionó que en el hombre pues se presenta en lo que es cuando está estéril, que Ujú. cada vez es como que mucho más frecuente, que últimamente en estos años ha cambiado mucho y ahora se frecuenta más. Ujú. Y también pues en lo que es la eyaculación precoz, que es como un trastorno de ansiedad, que esto obviamente se puede ir disminuyendo si uno va a terapia o lo que es lo normal. Ujú. Y no es la mujer, no recuerdo muy bien si estoy equivocada, pues corrígeme. Ujú. Mencionó este psicólogo que era como que una disminución de orgasmos y que es Ujú. muy traumático porque Ujú. también no sé si escuchan comentarios de que la mujer es como la que te trauma más. Entonces, sí tiene toda la razón porque cuando pasa en este tipo de trastorno o está en la disfunción sexual, Ujú. para ella es muy traumático porque a lo mejor no era lo que esperaba o lo miraba de otra manera o tal vez por la cultura de que tú tenías una creencia que iba a pasar una situación así y pues no fue así. Entonces Ujú. mencionaba ese psicólogo que era como que más traumático en el ámbito de la mujer. Y es lo que Sí. puedo aportarte de este tema. Wow, excelente Jimena, la verdad. Qué increíble aportación, la neta. Se nota que sabes del tema y vas a ser una increíble psicóloga. Y así es, las disfunciones sexuales pues se caracterizan por el malestar y problemas interpersonales que eso provoca, pues como estamos viendo el tema que tú acabas de decir, de hecho se llama el trastorno orgásmico femenino, pues imagínate todo eso lo que pues le ocasiona a la mujer sentir todas esas que no llega al orgasmo, pues que no llega al clímax, al sentirse totalmente satisfecha y obviamente que su esposo o pareja pues intente lo mejor y ella por más no, pues y sobre todo que eso le afecte pues en su autoestima, de que tenga pues ahí pues una reducción pues de esas sensaciones que ella siente pues en la intimidad y pues que eso prácticamente pues le provoca pues por ahí dice ahí que el criterio V pues por más de 6 meses hay que ver pues eso que realmente en las respuestas sexuales tenga esa alteración del deseo sexual pues si no sea nomás pues porque el hombre no la está satisfaciendo bien, pero ahí lo importante es la mujer, cómo se siente. Así es, Jimena, y pues del hombre, pues sí, la neta ha habido muchos casos sobre pues eyaculación precoz. Ahí pues es un trastorno que de hecho a varios amigos, así compañeros, les sucede. Y la verdad que al parecer para ellos es normal, pues, pero a la larga sí le provoca eh, problemas con su pareja porque pues hay esa insatisfacción sexual, hay eso
pues no logran sentirse bien con ellos mismos y eso los estresa y todavía pues causa esa como alteración en su relación. No están bien, pues. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con el... Ah, bueno, por último, ¿quieres agregar algo más, amiga? Pues mira, ahorita que estuviste mencionando todo esto y que Ujú. a veces, por ejemplo, lo que mencionas de que algunos amigos y todo eso se sienten como que bien al principio porque tienen una eyaculación precoz y que se sienten como que, ay, sí, qué padre, ya me está sucediendo, como que quieren que todo les suceda antes de tiempo y como que Ujú. dicen, al final de cuentas va a perjudicarte de alguna manera y eso es realmente cierto Ujú. porque a veces queremos que todo sea rápido o que todo nos suceda cuando no es el tiempo. Entonces también es muy importante lo que mencionaste, lo de la mujer, aunque hayas dado todo lo mejor y no entiendas por qué a veces existen este tipo de problemas, es cuando entra lo que es lo traumático en la mujer. Ujú. Y pues estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaste. Así es, tú también tienes mucha razón, ¿eh? Todo muy bien. Ahora, ¿qué te parece si pasamos al tema de los trastornos parafílicos, las conductas de la parafilia? Un Ujú. tema muy Sí, interesante, ¿verdad? demasiado interesante. Sí. ¿Qué me puedes comentar sobre ese tema? Bueno, de este tema la verdad no conocía mucho. De hecho, también tuve que darme la oportunidad de investigar este trastorno. Ujú. Y la verdad se me hizo muy interesante, muy, muy interesante investigarlo porque hay veces de que tú vas por la vida cotidiana y te das dando cuenta de algunas conductas y no te les Ujú. explican. Y simplemente lo tomas como que, ay, algo le pasa, es algo normal, es algo, no sé, X. Ujú. Pero cuando ya te das la oportunidad de investigar sobre estos temas, dices, ahora asocias por qué esta persona se comportaba de esta manera. Y se me hizo muy interesante porque Ujú. también vi un video donde hablaban que era como las presencias frecuentes o intensas del ámbito sexual, que son las fantasías y que Ujú. constantemente te pueden perjudicar estas conductas o estas fantasías, Ujú. porque no es normal que, que tengas esto constantemente o que sean intensas. Claro que es normal que alguna otra fantasía se presente en tu mente, pero lo que no es normal o no es funcional, mejor dicho, Ujú. es que sean muy intensas. Así es. Entonces es donde entra también la angustia, es donde entra la angustia Ujú. y también cuando hay conductas, por ejemplo, sexual y te empiezan a dañar o te alteran la capacidad de una persona. Por ejemplo, Ujú. en tu vida diaria, no sé, o estás en alguna actividad y no te puedes concentrar por estos pensamientos. Entonces, cuando ya te está afectando emocionalmente y Ujú. ya no es normal que tengas estos pensamientos, creo yo. Y también, Ujú. pues, mencioné que puede que haya tratamientos, aunque es muy difícil como todo Ujú. tratamiento psicológico, Ujú. pero también te ayuda mucho lo que son los grupos de apoyo y también algunos fármacos, pero ya nos estamos adelantando. Y pues Ándale. sí, lo único que puedo aportar es que sí, son como conductas muy intensas, muy, muy frecuentes Ajá. que te pueden llegar a perjudicar tanto en tu vida cotidiana por no rendir en algunas actividades, por estos pensamientos, Así y es es. donde te empiezas a angustiar por todo. Sí, es verdad. ¿Y cuáles parafilias conoces? ¿O cuáles son las más comunes? ¿O que te ha tocado experimentar así con una amistad Mira, por o ejemplo, algo? ahorita que bueno que lo mencionas, porque a veces vemos, como tú dices, alguna, no sé, alguna conducta o que yo vea de algún amigo y no me explico cuál, o sea, cuál trastorno parafílico puede ser, pero a Ajá. veces tenemos que centrarnos más y darnos cuenta cuáles son en verdaderamente las causas, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, lo que te puedo mencionar es que puedo decirte algunas causas Ujú. de este trastorno que también es, por ejemplo, las violencias intrafamiliar, porque esto viene desde que Ujú. desde que tienes tu desarrollo. Ujú. También los patrones de violencia en la infancia, los comportamientos que tú tienes, algunos no son normales, pero sin embargo los papás los dejan pasar. Ujú. También eso de que
o sea, si es poco sociable, eso también influye muchísimo. Ujú, Y creo que todo se mezcla, no podemos decir, ujú. tampoco no podemos ir por la vida viendo a cada persona y tratando de diagnosticarla, porque tampoco se trata de esto, pero sí Ujú. es muy importante que cuando nosotros veamos estos tipos de trastornos no los etiquetemos de esta manera y Así veamos es. más cuáles son las causas de este trastorno, por qué tiene este trastorno esa persona. Así es, Jimena, la verdad no lo pudiera decir mejor y la verdad te felicito. Se nota que entiendes el tema y pues tú sabes, en las parafilias está el sadismo, el masoquismo, el sadomasoquismo, la pedofilia, el frotismo, de ese de que sienten placer al rozarse en sus genitales, el fetichismo, yo creo que ese son el que se ha visto más en redes sociales, ¿no? Eso de los pies y Ajá. cosas a las que sienten placer de tener, pues, o de eso de las lencerías o el cuero, de esas personas que les gusta eso, pues, y se nota, pues. También el exhibicionismo, esa, pues es el más común, esa de que también le dicen el voyeur, de, tú sabes, pues, de esos de que les gusta a esas personas comportarse de esa manera de mostrarse, pues, de sentir placer exponiéndose a sí mismos, sus genitales, sus partes íntimas, eh, pues de manera exhibicionista, pues, valga la redundancia, y pues que ellos sientan gratificación sexual al sentirse observados, pues, y la verdad sí, eh, pues sí es difícil pues, de imaginártelo, pues, pero es muy común en mujeres y en hombres. Y sí, la verdad estoy de acuerdo contigo. La verdad que estas personas, sus conductas eh, se ven reflejadas pues en lo que los atrae sexualmente. Y esto pues, esto les genera pues mucho placer. Y básicamente pues las parafilias pueden ser desde un objeto, una situación o un tipo de persona en especial. Los más polémicos sí siempre siguen y seguirán siendo el masoquismo sexual y el sadismo. Eso sí, pues tú sabes, pues, de esos del masoquismo, de que ya hay tortura, hay dolor, y pues es más común en las mujeres, pues, donde se les humilla tanto física y psicológicamente, pues. ¿Sí has escuchado de eso, Jimena? Sí, sí, Sí. he escuchado últimamente eso más en las redes sociales. Ujú, Este, como tú lo mencionas, a veces se comportan esas personas en las redes sociales más que nada tratando de tapar es lo que es este trastorno por ujú, buscar como que un espacio ante la sociedad ujú, y lo vamos tapando, vamos diciendo, es que yo lo hago para sentirme bien conmigo misma, pero en el fondo sabes que no es así, sabes que aunque haciéndolo de esta manera no vas a sentirte bien contigo misma, pero lo que buscas es como una aceptación ante tus amigos, ante, no sé, un ambiente en el que tú crees que a lo mejor te puedas sentir a gusto, ujú, pero esto no sucede de esta manera y sí son los más comunes y sí me ha tocado verlos y ujú. igual se me hace muy interesante y se me hace que en esta etapa de la contingencia se ha como que sobresalido un poco más. Así es. También el sadismo, ¿no? Eso de dominar, del hombre que domina a la mujer y la mujer que domina al hombre, pues. Y Exacto. se sienten Superior. excitados sexualmente, ajá, superiores. Y Ujú, pues es un trastorno psicológico, pues, de que también se le puede llamar trastorno parafílico. Pues ujú, de hecho altera su capacidad de sentir afecto y no pueden mantener una intimidad emocional sexual. Y aparte como siempre está eso como en su persona y en su personalidad. ujú. También de manera emocional son así pues y de hecho sí existen tratamientos
o modificaciones de conducta como las técnicas de condicionamiento clásico, las, la técnica del modelo ABC. Y la verdad que sí, la verdad que algunas consecuencias de las parafilias puede ser mirar pornografía, también como tú decías hace ratito, las secuelas de algún trauma en su infancia, Ajá. y luego el aprendizaje que a lo mejor algún familiar se lo enseñó o algún amigo le enseñó y lo introdujo a ese movimiento, pues. Pero la verdad que sí, cualquier persona ahí, allá afuera que busque ayudar, solucionar sus problemas, pues busque la psicología y pueda, la verdad que cambiar sus conductas y pueda cambiar su vida para bien. Y bueno, por último, amiga Jimena, vamos a hablar sobre la disforia de género. ¿Qué me podrías platicar ya para terminar de eso? Bueno, este tema, al igual que los otros dos, es muy interesante y es un tema que últimamente se ha estado viendo también por las marchas que hace Ujú, sobre esto, de la disforia de género. Lo que yo puedo aportarte al igual es que pues son personas que no están conformes consigo mismo o con el ujú, género que les tocó. Son personas que a lo mejor ellos físicamente no se sienten conformes ni tampoco mentalmente, ujú, porque piensan que no pertenecen a este género por solamente tener ideas diferentes o gustos diferentes. ujú, Este, pues es un trastorno como de identidad, ujú, y es muy, o sea, no es algo como que el que tú vayas y veas a una persona que es hombre disfrazada de mujer, vas a decir, ujú, ay, tiene disforia de género. Claro que no. Para que tú puedas identificar muy bien eso de disforia de género, ese tiene que ser diagnosticado, o sea, ujú, hacérsele muchísimas pruebas. ujú, No te puedo mencionar cuáles serían estas pruebas porque son bastantes, pero sí tiene que ujú, ser como diagnosticado. También se van más por lo que es el género opuesto. Si yo voy ujú, a poner un ejemplo, si ujú, yo tengo el cuerpo de mujer, pero no pienso que pertenezco a este género, me voy más por el opuesto. Empiezo a querer ser otra persona, tanto físicamente ujú, como emocionalmente. Y muchas de las veces entra lo que es las operaciones, que es ujú, de que se empiezan a operar estas personas como ujú, para sentirse como que mejor, para tener más autoestima, pero no muchas de las veces logran esto. Aún así, que se operan, que se cambian el pelo, la cara, estas cosas, es un dato muy interesante que muchas de estas personas no llegan a lograr sentirse aún así bien consigo mismas. ujú. En la información que yo busqué, que también es muy interesante, lo puede checar, Así es. que venía un promedio de los suicidios que estas personas tienen, que puede ser un 44% de los suicidios porque llegan a esto de la angustia, que Ujú, no se sienten a gustos consigo mismos, aunque te digo, aunque se operen todo el cuerpo, toda la cara, no se sienten a gusto. ujú, Entonces, eh, hay solución, hay ujú, tratamientos, pues sí, sí los hay, pero a ujú, veces no es muy difícil, es muy difícil que esta persona se llegue a sentir a gusto consigo mismo. ujú, Hay veces de que cuando existe esto, lo de la disforia de género, cuando es leve, ujú, pues no necesitan lo que es terapia, porque pues tal vez puede que haya otro disgusto, pero no es como que la ujú, necesidad de asistir a una terapia o algo así, ¿no? Y ujú, cuando ya es más grave, que entre esto de las operaciones, lo de que quieren cambiarse pues de sexo, ujú, no llega a ser suficiente. No, y de hecho no disminuye este por ciento del suicidio, porque entra mucho lo que es la discriminación social. Como tú ajá, sabes, muchas de las veces tú te puedes sentir a lo mejor a gusto por un momento contigo mismo, pero llega esto lo que es la sociedad, a la discriminación, los comentarios, los estereotipos, las etiquetas, ándale. son cosas que Ujú, siguen sumando, 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 y no nomás pasa con ese tipo de personas, obviamente pasa con todo, con todas las personas, pero así es. les afecta muchísimo más a estas personas
porque sienten que no encajan con la sociedad. Ujú, Entonces es muy interesante, es muy lamentable que exista ujú, este por ciento muy alto de suicidio, y pues la verdad es algo muy, muy triste ujú. que muchas de las personas no lleguemos a pensar igual que otras y no lleguen a aceptar a estas personas. Así es, en aceptarlos como son es lo importante. Ajá. Es verdad, Jimena, la verdad. Estoy de acuerdo contigo y tienes mucha razón. La verdad te expresaste muy bien y claro, se nota que este tema es muy interesante y muy importante para ti y tu profesionalidad. Y así es, la verdad que tiene que ver mucho con la identidad de género que tienen estos hombres y mujeres. Y que sí, la verdad que pues muestran esa inconformidad, esa insatisfacción, pues de pertenecer a ese género pues que les fue asignado. Y pues ellos son sus gustos, es su vida y ellos son libres Ajá. de hacer lo que pues les plazca. Y claro que sí, la verdad que la disfonía de género de hecho se da en niños, ya está en adolescentes y adultos. Y claro, nada más es cuestión de revisar los criterios diagnósticos y pues acompañarlos en su travesía de la vida, pues de que no es fácil, como tú decías, su vida, sufren por tanto y claro, también muchas de estas personas, de hecho, hay como una transición al sexo deseado o al sexo opuesto. Y hay esos tratamientos médicos y de hecho la importancia del psicólogo es preguntar pues de que cuál se le llama la post-transición, de qué es lo que ha hecho médicamente, alguna intervención quirúrgica, para saber conocerlos más sobre su vida, pues a eso se le llama del cambio de sexo. Hay por ejemplo la penectomía, la vaginoplastia, la mastectomía, la faloplastia. Y esto pues nos ayuda a entender mejor pues esos problemas que va asociado en su vida y esos fuertes deseos que tienen esas fuertes convicciones, eso ya está en su mente y la verdad que tenemos que ayudarlos, tenemos que entenderlos y que haya esa inclusión, no, como bien decías tú hace ratito, no estereotipar, no etiquetar ni nada. Y como bien nosotros sabemos, pues son seres humanos y la verdad que nuestra profesión nos indica a ser empáticos y sobre todo em, de que cualquier cosa ellos cuentan con nuestra ayuda, cuentan con apoyo psicológico por todo eso que han sufrido en su vida, pues ya sea por las hormonas, por las cirugías, por todo ese ambiente en el que han vivido, ya sea familiar, de amistades, porque también la experiencia de vivir una disforia de género, ya sea cualquier tipo de persona, pues sí es un tema importantísimo que la psicología debe de tratar, de ayudar, y es muy importante de que hacer conciencia, sobre todo para que estas personas se sientan mucho mejor con ellas mismas y con nosotros y la sociedad. Exacto. Así es, Jimena. ¿Algo más ya para terminar? Pues la verdad, son unos temas muy interesantes que si seguimos hablando, pues a veces no tienen hasta final, Así es. porque pues son temas que a lo mejor no los escuchamos día con día, pero son temas que Ujú, necesitamos saber para a veces entender las conductas, las actitudes, a veces para entender un poco a la sociedad o para que la sociedad se dé cuenta que también existen estas cosas, ujú, estos trastornos. Entonces es muy importante que tengamos estas pláticas, que tú digas lo que piensas, que yo diga lo que sé. A lo mejor es mucho, es poco, pero es muy, muy importante. Y pues muchas gracias por ujú, haberme invitado a hablar sobre estos temas. Sin ujú, embargo, a lo mejor fue poco lo que yo sabía, pero pues con esto que tú me dices, pues obviamente se complementa y pues ujú. un conocimiento más no está de más nunca. No, excelente, ¿no? Sabías todo perfectamente.
Y no pudiera estar más de acuerdo contigo, Jimena. Por último, algún video de YouTube mencionabas, ¿no? Sitios web de psicología, también libros donde pueden, pues, consultar primeramente, pero específicamente siempre es recomendable buscar apoyo psicológico. Así es. Y, y confíen y muestran esa disponibilidad y que todo va a estar bien. Mm, Que no se preocupen por nada y los psicólogos estamos para ayudarlos. Que Mm, confíen en sí mismos, en su proceso. Así es. Nosotros los vamos a entender y los vamos a apoyar en todo lo que necesiten. Que confíen en su mente y confíen en su psicología. Muchas gracias, Jimena. Muy amable por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Excelente, pues. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.